¿Sabías que en una zona trópica como el Valle del Cauca es probable que te piquen entre 2 y 3 mosquitos por día y que uno de esos sea portador del dengue? Muy buenos días, somos Kile Gypty, conformado por Oscar Rosero, Doriselena Campo, Juan David Bamón, Jefferson Pulido y quien les habla, Diego Soto. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la zonificación y caracterización del dengue a partir de un análisis cuantitativo en la ciudad de Cali. Aedes aegypti es el mosquito portador del dengue, el cual ocasionó 3.18 millones de casos y 1.823 muertes en el 2023 por todo el mundo. La enfermedad puede derivarse en dos. La enfermedad normal, que sería síntomas como dolor de ojo, dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular, y la enfermedad hemorrágica, la cual pues presenta confusión mental y múltiples sangrados, los cuales pueden ocasionar que el paciente pues pueda morir debido a un decremento de las plaquetas. Entonces, condiciones climáticas como el clima tropical, además de otras condiciones, como pantanos y aguas lluvias estancadas en el territorio y el almacenamiento de agua en el hogar, induce a que este mosquito Aedes aegyptus tenga mejores condiciones de reproducibilidad. Se han identificado que estas condiciones están presentes en el departamento del Valle del Cauca, lo que implica un aumento considerable en el último año respecto a los casos de dengue en el valle. Según la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, 5 municipios están presentes con casos de dengue, siendo Cali el mayor número de casos reportados en el 2023. Entonces, Cali, al ser una zona altamente vulnerable a la reproducibilidad del dengue y además de eso, a presentar casos de gravedad, para este caso, pues el grupo desea utilizar el análisis de datos para pronosticar los casos de dengue con el fin pues, de establecer medidas de control en las zonas, en este caso en comunas, y de esta forma pues controlar la enfermedad. También se quiere saber las condiciones climáticas en las que se reproduce dicho vector y las condiciones graves y no graves respecto a los síntomas. Entonces, los datos se obtuvieron a partir de la página del Civigila, la cual reporta casos notificados en la ciudad de Santiago de Cali para el 2023 y además de eso reporta los casos del dengue grave. Entonces de aquí se obtuvieron esos primeros datos. Y además también se obtuvieron otros datos a partir de una PQRS al Ministerio de Salud, los cuales pues se querían abordar pues para conocer las condiciones en las cuales se prolifera el dengue, con el fin pues de cumplir con el objetivo planteado. En esta parte vamos a ver cómo se crea la bodega de datos, normalizando, validando e insertando datos desde archivo Excel a una base de datos MySQL utilizando Python. Primero vamos a importar las bibliotecas necesarias. Vamos a usar Pandas para manejar los datos de los archivos Excel y MySQL Connector para interactuar con la base de datos de MySQL. También importaremos NumPy para manejar valores nulos. Ahora vamos a leer los archivos de Excel. Tenemos dos archivos, uno con datos de climáticos y de incidencia y otro con datos de las comunas usando PRAT-Excel para leer esos archivos. A continuación, vamos a normalizar y validar los datos para validar que ciertas columnas no contengan valores nulos. Ahora establecemos la conexión con la base de datos utilizando MySQL Connector. Especificamos el host, el usuario y la base de datos a la que nos queremos conectar. Una vez ya nos hemos conectado, realizamos la creación de las tablas de MySQL. Una tabla para los datos climáticos de incidencia y otra para los datos de las comunas. Luego, realizamos la inserción de los datos en las tablas. Finalmente, entonces, insertamos los datos validados en las tablas correspondientes. Utilizamos bucles para iterar sobre todo los datos validados e insertar cada fila en la tabla apropiada. Una vez ya hemos ejecutado nuestro script en Python, podemos abrir nuestra base de datos para ver los resultados. Y vamos a ver que se crearon nuestras tablas. Y aquí ya tenemos creadas nuestras tablas en las bases de datos. El día de hoy vamos a revisar unos datos estadísticos sobre el dengue desde el 2016 hasta el 2023. El dengue en el 2016, en el 2020 y en el 2023 tuvo sus puntos más altos en la ciudad de Cali. Estos datos los tomamos de la Secretaría de Salud de Cali y de Civigila. Realizamos un histograma de la incidencia de los contagios y una incidencia versus la temperatura máxima. Podemos ver que entre 29 y 30 grados hubieron 2.500 a 3.000 contagios
y entre 33 y 34 grados subieron casi hasta 4000. Entonces la temperatura es un factor que puede alterar el contagio del dengue. Hicimos una matriz de correlación y revisamos que la temperatura máxima puede aumentar en 320 unidades el contagio. Y la humedad relativa, si disminuye esta, puede bajar 64 unidades. Hicimos la revisión de los años que fueron más altos. En el 2016, uno de los más altos, la tendencia que se dio es que los primeros meses del año hubieron más contagios, entre los 2.500 y 3.000 contagiados, y ya descendió a final de año. El 2020 se repite la tendencia, desde enero hasta abril hubieron entre 2.000 y 4.000 contagiados, y ya para después de mitad de año vuelve a bajar la tendencia. En el 2023 cambia la tendencia, cambia el patrón. Los primeros meses disminuye el contagio, pero acá al final del año sí se eleva. Desde julio empieza a subir, más o menos desde 1.200 hasta 2.000 contagiados. Hicimos una comparación con el dataset que nos entregó Civigila del año 2022 y 2023. Este es diferente porque no trae precipitación, no trae humedad, no trae temperatura máxima. En este podemos determinar por sexo. El sexo no afecta, o el género no afecta el contagio. La cantidad es muy parecida de contagios para hombres o para mujeres. En comparación del año 2023 en respecto al estrato social, sí afecta el contagio. Podemos ver que entre el estrato 2 y el estrato 3 aumenta los contagios. Y ya para el estrato 4, 5, 6 empieza a disminuir. Está la comparación del 2022 y la comparación del 2023. Estos son los datasets que nos entregaron de estos 2 años. Por eso hicimos la comparación de estos 2 años. Para la comparación de la edad, el dengue afecta más a los niños y a las personas que son menores de 40 años. Podemos ver que de 0 a 9 años se tuvieron más de 700 casos, de 10 a 19 más de 600, de 20 a 29 aproximadamente 400 casos, y ya de 30 a 39 más de 300. Ya empieza a disminuir de los 40 años en adelante. Esto es para el 2022. Y para el 2023 también tiene la misma tendencia, que entre menor sea, aumenta la cantidad de casos. Estos son los hallazgos que encontramos dentro del análisis exploratorio que hicimos. Ahora vamos a continuar con, con el estudio de los casos de incidencia de dengue por comuna en la ciudad de Cali. Los datos en los que hicimos el estudio son los datos del Civigila 2022 y 2023. Cuando estamos hablando de casos de dengue, podemos observar que la comuna 6, la comuna 21, la comuna 10, la comuna 11 y la comuna 14 son las comunas que tienen mayores casos de dengue. También tenemos estos 271 casos que se llaman SD, que son casos que la gente no ha registrado la comuna en donde vive. También tenemos comunas que 100, 51, 52, 54 y 56 que se registra el caso, pero pertenecen o no pertenecen al corregimiento urbano. En nuestro estudio nos vamos a centrar solamente en los casos de las 22 comunas que tiene Cali. Para el estudio del dengue, sobre todo la tasa de incidencia, hay que tener en cuenta tanto los casos como el número de habitantes que hay por comuna. Cuando nosotros hacemos ese estudio, lo que podemos mirar es que la comuna 14 es la que tiene mayor tasa de incidencia. ¿Por qué? Porque ella presenta 158 casos, pero la cantidad de habitantes registrados que hay en esa comuna es de 2.584 personas. Aunque la comuna 6 presenta 191 casos, la densidad de población es mucho más alta, con 16.933 casos. Por ende, pues tenemos que la mayor incidencia la tiene la comuna 14 para el año 2022.
Para el año 2023 podemos ver que el número de casos de dengue subió en esta comuna, en la comuna 14, a 860. Y también la comuna 5, que es 790, y la comuna 6 con 1294. Pero como ya lo hablamos, la densidad de esta población es mucho más alta. Igual para el año 2023 la tasa de incidencia mayor es la de la comuna 14. La comuna 14 está compuesta por los barrios Marroquín 1 y 2, Los Naranjos, Manuela Beltrán y La Casona, que es cerca al Jarillón. Por ende, pues allí hay gran cúmulo de aguas estancadas, que es propicio para el crecimiento del vector Aedes aegypti, que es el que infecta el dengue. También hicimos un mapa de calor entre las fechas y la comuna. Como podemos mirar, en el 2023 el mayor tiempo, más casos de dengue hubo entre julio del 2023 hasta diciembre de ese mismo año. También para el año 2022 podemos observar que la comuna 11 tuvo un gran brote de dengue en agosto del mismo año. Buenas noches, continuando con la parte de los modelos, ya que tenemos dos fuentes de datos, vamos a manejar por separado estos análisis. En primer lugar, vamos a revisar los modelos usados para los datos de la Secretaría de Salud. En este caso son el modelo ARIMA, el modelo Random Forest y el modelo LSTM. En cuanto al modelo ARIMA, en primer lugar se entrenó este modelo con datos generales y sin hacer ninguna con parámetros muy generales, lo que generó un error cuadrático medio exageradamente alto y, como se ve en la gráfica, una predicción que no acerca para nada con los datos de prueba. Esto se puede ver a muchos motivos, entre ellos el que los datos no sean estacionarios. Para esto se lleva a cabo una prueba de decay Fourier aumentada, donde en la primera fila podemos ver que el valor es muy alto, por lo que se puede concluir que en este caso los datos no son estacionarios. Para corregir esto se lleva a cabo un proceso de diferenciación, lo cual tiene un valor P ya aceptable, y básicamente nos dejó manejar estos datos ya como estacionarios. Usando estos datos diferenciados, después de la primera diferenciación, se llevó a cabo otra vez el entrenamiento del modelo con parámetros generales y se encontró que el error cuadrático medio se reduce, y ya digamos que la predicción se acerca un poco más hacia los datos de prueba, pero aún hay una diferencia. Por este motivo se llevó a cabo un análisis para encontrar los mejores hiperparámetros y se entrenó el modelo nuevamente con esos hiperparámetros. Como podemos ver, el error cuadrático medio se redujo y los datos ya tienen cierta tendencia un poco más similar a los datos de prueba, pero pues aún hay una diferencia considerable. Aquí se puede ver una comparación entre tres diferentes modelos, que es el Arimax, previamente entrenado, un modelo Random Forest general y un modelo que es como un ensamble entre los dos, que es como un promedio entre ambos modelos. A simple vista, digamos que se puede ver que el que tiene el mejor comportamiento es el Random Forest, y aquí se presenta, ya digamos, un poco mejor. Él tiene un error cuadrático medio más pequeño que el que vimos anteriormente, y en el gráfico de dispersión se puede evidenciar que pues, es el que presenta menos dispersión con respecto a los datos reales. Aquí tenemos una pequeña comparación entre el modelo de Random Forest y el LSTM, donde podemos ver que el Random Forest tiene un rendimiento mucho mejor en cuanto a los datos de prueba. Sin embargo, el LSTM tiene un mejor rendimiento en cuanto a los datos de entrenamiento. Esto se puede ver por un sobreentrenamiento, o sea, realmente el LSTM puede estar demasiado pegado a los datos en sí, y eso lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver los datos de entrenamiento y de prueba, así como las predicciones del Random Forest y el LSTM. Y podemos ver que en la predicción a futuro, o sea, generando nuevos datos, el LSTM sigue la tendencia con la que venían los datos. Esto muestra como un sobreentrenamiento y que se apegó demasiado a los datos de entrenamiento, por lo que tiende a cero. En este caso, pues no tiene sentido que esto pase, ya que pues, los casos de que realmente no tiene sentido de que en tan pocos años tiendan a cero. Por otro lado, el modelo de Random Forest, previamente entrenado usando LSTM para generar la data de futuro, presenta un comportamiento un poco más lógico, con un pequeño crecimiento a medida de los años. En cuanto a los datos de Civigila, ya que en este caso teníamos datos de dengue normal y de dengue grave, se llevó a cabo dos procesos, bueno, se crearon dos modelos
para clasificación, uno de regresión lineal logística y uno de random forest, pero esta es de clasificación. Aquí podemos ver las matrices de confusión del modelo de regresión logística y el modelo normal y el modelo con un subsampling. Esto se aplicó debido a que los datos estaban muy desbalanceados. Por una parte teníamos en la clase 1 que viene siendo el dengue normal, era una cantidad muy exagerada de registros en comparación a la clase 2 que era el dengue grave. Por eso se lleva a cabo el proceso de subsampling como para equilibrar un poco más estas diferencias. En la matriz de confusión podemos ver que después del proceso de subsampling hay ciertos falsos positivos y falsos negativos que empiezan a aparecer. En general, aquí podemos ver un pequeño resumen donde se puede ver que aunque el modelo 2 presenta algo un poco más realista, sacrifica mucho la precisión en cuanto a la clase 2, que realmente nos interesa más poder clasificar este dengue grave, por lo que pues podemos concluir que el mejor modelo es el modelo 1, aunque tenga un comportamiento no muy realista, por así decirlo. En cuanto al random forest, también se lleva a cabo un proceso de subsampling y podemos evidenciar que tiene un comportamiento similar, aunque esta vez es un poco mejor este modelo en comparación al de regresión logística, ya que la precisión en la clase 2, ya con un estado más realista que es el subsampling, es del 40% versus el 17% que estaba anteriormente, lo cual demuestra que este modelo pues, se comporta de una mejor manera en comparación a la anterior, pero pues aún no es el ideal para este conjunto de datos. Para finalizar, daremos las conclusiones obtenidas del trabajo realizado. Estas conclusiones tocamos 4 puntos importantes. El primero es la identificación de factores climatológicos y ambientales, donde se encontró que la incidencia del dengue en Cali está fuertemente influenciada por factores climatológicos como lo es la temperatura y la humedad. Se puede decir que por cada grado adicional de la temperatura máxima se espera un aumento en la incidencia del dengue en 320 unidades. En contraste, un incremento de la unidad en la humedad relativa resulta en una disminución de la incidencia en un 64 unidades. Otro punto fue el análisis temporal, donde se observaron picos de contagio en los años 2016, 2020 y 2023. Ahí se destaca la variabilidad interanual de la incidencia del dengue. Estos años tuvieron un mayor número de casos mes a mes en comparación con los otros años. En cuanto a la comparación de los datos entre el año 2022 y 2023, se reveló cambios en la incidencia del dengue por género, estrato socioeconómico y edad, indicando la necesidad de enfoques específicos para diferentes segmentos de la población. Otro punto importante es la zonificación de casos, donde se realizó una zonificación detallada de los casos de dengue por comuna, lo que permitirá a la autoridad de salud focalizar sus esfuerzos de control y prevención en las áreas afectadas. En el estudio se encontró que el área más afectada es la comuna 14, que es el lugar donde se tienen que tomar más medidas de control y prevención. Otro punto fue la comparación de los casos por comuna entre el año 2022 y 2023, donde se mostró variaciones que deben ser consideradas en la planificación de intervenciones sanitarias. Por último, los modelos. El primero, que fueron los modelos predictivos, se evaluaron 3 modelos, el ARIMA, el Random Forest y el LSTM. El modelo de Random Forest demostró un mejor rendimiento, con un error cuadrático medio significativamente menor en comparación con los otros modelos. En cuanto a los modelos de clasificación, se desarrollaron modelos de regresión logística y Random Forest. El modelo de regresión logística original fue altamente efectivo con un rendimiento perfecto en todas sus métricas, mientras que el Random Forest con resampling mejoró el recal para la clase minotaria, pero redujo la precisión general. Por lo tanto, el modelo 1 es el más adecuado cuando se necesita una alta precisión y exactitud con la clasificación. Estas conclusiones son una base sólida para la toma de decisiones informadas y la implementación de estrategias efectivas para el control del dengue en Cali. Muchas gracias.